Bienvenidos a esta serie, a este nuevo mensaje de la serie Sal. Estamos explorando lo que es ser y hacer iglesia. Estamos explorando a la iglesia primitiva, pero también nos estamos trayendo esos principios a la vida en la que vivimos hoy, que no puede ser repetitiva a aquella, sino que tiene que ser bien aplicada a nuestra realidad para que verdaderamente funcione. Hemos visto varias características de una iglesia saludable, de una iglesia viva, de una iglesia como la que Dios manda en su palabra, y nos estamos acercando a ser cada vez más esa iglesia y a hacer como debe ser esa iglesia. Vamos a iniciar el mensaje de hoy con una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, y estoy seguro que la conoce. Dice Mateo 18:23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó y más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se estremecieron, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar a aquel siervo. «Siervo malvado», le dijo, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debiste o no debías tú también haberte compadecido con tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Esta historia, esta parábola nos introduce a un tema muy interesante, y es que somos conscientes de cuánto hemos recibido. A veces, como no somos conscientes de lo que hemos recibido, tampoco somos conscientes de cuánto debemos dar. Esta parábola se refiere al perdón. Jesús, unos minutos antes de decirla, está dialogando con sus discípulos y Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra ti? Jesús le dice: hasta 70 veces 7, y les cuenta esta parábola y les dice: es que aquella persona que ha recibido mucho perdón no tiene otra alternativa más que perdonar, porque ha recibido tanto que tiene que dar perdón. Y aquí hay un elemento, un principio que no solamente es aplicable al perdón, sino a todo aquello en lo que se trata de algo que hemos recibido y algo que debemos dar. Si nos traemos esto a una idea de nuestra vida en general, nos damos cuenta de que cuando somos conscientes de todo lo que hemos recibido, estamos mucho más dispuestos a dar, incluso financieramente. Porque cuando nosotros sabemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso aquello que no merecemos, decimos: no le puedo negar a otros que tal vez tienen menos lo que yo tengo en exceso. Y vamos a entrar en este tema y vamos a aprender un poco, porque una de estas características que tiene la iglesia saludable, la iglesia primitiva la tenía, es justamente el desprendimiento, es la disposición a dar, a ayudar, a contribuir, a ser generosos con los demás. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Por qué compartían ellos todas sus posesiones? El pasaje nos empieza diciendo que ellos tenían un solo sentir, había un sentimiento, una percepción, un pensamiento de comunidad y de unidad. Y esta unidad, este pensamiento, esta cercanía entre las personas
Los llevaba a una acción, y esta acción era dar, era pensar en la necesidad de los demás y en no sentir que todo nos pertenece, sino que si con lo que yo tengo puedo ayudar a otros, voy a utilizar lo que tengo para ayudarles. La función no se trata de cuánto yo puedo tener para mí en función de las personas, sino cuánto yo tengo para ayudar a las personas que están a mi alrededor. Nosotros cuando pensamos en comunidad o en grupos de personas decimos, excelente, hay más personas a las que les puedo vender algo. Pero la comunidad que aquí se menciona es una comunidad en la que todo aquello que me pertenece lo puedo utilizar para ayudar a los que están cerca. Es que parece ser que en este texto bíblico hay unos valores distintos a los nuestros. Las personas están por encima de las cosas. Las personas están por encima de los bienes materiales. Las personas están por encima del dinero. Entonces yo me pregunto, ¿será que ellos tenían los valores invertidos? O más bien somos nosotros los que tenemos los valores invertidos, porque en nuestros contextos parece que las riquezas, que los recursos, que los bienes materiales están por encima de las personas. Nos interesa más recoger cosas o recoger dinero para arreglar templos que para ayudar personas. No es que está mal arreglar templos, me refiero a un orden de prioridades, a que a veces escogemos entre estas dos y preferimos aquello que nos haga sentir bien a nosotros en nuestra idea de estructura material y no tanto en la necesidad y en el bienestar de las demás personas. Pero los valores correctos no son los que tenemos nosotros. Los valores correctos es cuando las personas están por encima, son más importantes que los bienes y que los recursos. Las personas no son medios para obtener recursos. Las personas o los recursos son medios para ayudar a las personas. Eso debe cambiar para nosotros y eso era algo que estaba en la iglesia primitiva. Nosotros somos una sociedad muy materialista, creo que no somos la única. A lo largo de la historia ha habido muchísimo dinero desde que existe en la humanidad, ha corrompido a la humanidad y nosotros tenemos una percepción muy materialista de la vida, hasta de la vida cristiana, hasta de nuestra relación con Dios, porque queremos hacer negocios y transacciones con Dios tratando de ofrecerle algo, como si Él necesitara algo de nosotros y a cambio de lo que Él nos da, nosotros le damos. Pero no funciona así con Dios. No podemos mirar a Dios desde la perspectiva del negocio o la transacción, porque para Dios las personas siempre son más importantes que los bienes materiales. Si nosotros lo pensamos desde una perspectiva de nuestras peticiones, cuando le pedimos a Dios que nos dé muchas cosas, a Dios no le molesta darte cosas materiales, le parece que no está mal, pero a Dios le importa tu corazón, le importa tu vida más que lo que Él te pueda dar, porque Dios sabe que esto que es efímero, que es temporal, como lo son los bienes materiales, Él no está preocupado en darte cosas que no necesitas, Él está preocupado o ocupado en darte cosas que tú necesitas para la eternidad. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos las promesas de Dios al pueblo de Israel, tenían que ver con tierra, como una tierra que fluía leche y miel, donde había riqueza, abundancia. Cuando vemos el Nuevo Testamento, Dios no deja de ofrecerle a su pueblo riqueza y bienestar, pero ya no se la da en función de esta tierra, sino en función de la eternidad. Entonces, a Dios no le preocupa darte o no, porque el dinero no es importante en el reino de los cielos. Lo que es importante es el corazón. Y claro, en esta tierra necesitamos recursos, es evidente que es así, pero nunca siendo ellos más importantes que las personas. Quiero darte 3 razones o 3 argumentos por los cuales nosotros como iglesia debemos ser una iglesia generosa. El primer argumento es que nosotros damos y somos generosos porque Dios dio. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. En otras palabras, el dar está en nuestro ADN. Fuimos comprados a precio de sangre porque alguien dio.
Por lo tanto, cuando yo entiendo que yo mismo soy producto de que alguien diera, yo empiezo a dar. El dar está en mi ADN, es parte de mí. Este es mi mejor argumento, es que si Dios dio, Él mismo nos ha dado el ejemplo, Él mismo es el modelo a seguir de que Él mismo dio y lo dio todo. Dios no dio el 10% de lo que Él tenía, Dios dio todo lo que Él tenía. Y en esa perspectiva nosotros tenemos que dar también, entender que la vida cristiana, que la esencia de nuestra vida cristiana es la generosidad. Tenemos que dar. El segundo argumento es que nosotros damos porque así es nuestra religión, porque así es ser cristianos. De eso se trata la misión que tenemos como hijos de Dios. Santiago 1:27, por nombrar uno entre muchos textos bíblicos que hablan sobre esto. 1:27 de Santiago dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Te das cuenta cómo la esencia de nuestra misión es dar otra vez? Es pensar en aquellos que tienen necesidad, es pensar en aquellas personas que les falta lo que a mí me sobra, o lo que tengo en cantidad, o en lo que tengo suficiente. Porque nosotros a veces pensamos que para dar tenemos que tener mucho, pero para dar tan solo tienes que tener algo. Y si tienes algo puedes compartir, puedes dar un poquito de eso que tienes, porque cuando te comparas con lo que otros tienen, que es nada, te das cuenta que tienes mucho. Por lo tanto, nosotros damos y ofrecemos a otros que están en necesidad. Y ojo, no lo hacemos porque queremos que nos den a cambio su alma. A veces nuestros movimientos evangelísticos, no digo que todos, pero a veces pareciera que nuestros movimientos evangelísticos son una transacción de véndeme tu alma, no se la vendas al diablo, véndemela a mí. Es mejor, yo te doy la salvación a cambio de que, o tú me das tu alma, es la salvación, a cambio de que te doy algo. Le llevamos una canasta de comida, le contribuimos algo con su casa, pero a cambio ven a la iglesia. Nosotros no transaccionamos con la salvación, nosotros no compramos a la gente, no estamos comprando votos o la elección o la simpatía de las personas y por eso damos. Nosotros damos porque esa es la esencia, porque de eso se trata nuestra religión, porque si queremos ser gratos delante de Dios, tenemos que ser movidos a la misericordia. Y aunque la gente no se convierta porque le des una bolsa de comida, síguele dando la bolsa de comida, porque no estamos haciendo transacción de salvación. Estamos dando porque es nuestro ADN. Es imposible para nosotros, como hijos de Dios, no dar algo a cambio. Las personas se convierten o no, esa no es la función de nosotros. Nosotros no podemos convertir a nadie, es el Espíritu el que trae convicción de pecado. Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. A aquellos que tienen necesidad, aun si no vuelven su rostro a Dios, tenemos que nosotros poner nuestro rostro sobre ellos y tenemos que aprender a dar. La tercera razón por la cual nosotros damos es porque finalmente todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Deuteronomio 8:18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto bajo juramento que hizo con sus antepasados. Sí, tú generas el dinero con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu inteligencia, pero ¿quién te dio un cuerpo para que lo puedas utilizar? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio las capacidades de ejecución? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién puso en tu cabeza un cerebro capaz de recordar información, de ejecutar funciones, capaz de diseñar planes, de ser creativo? ¿Quién te dio todo eso? El que te dio todo eso fue Dios y por lo tanto Él te ha dado todo. Si no te hubiera dado ese cerebro que te dio, esa capacidad que te dio, esa inteligencia, esa creatividad, esos brazos, esa habilidad, entonces no tendrías nada de lo que tienes. Pero todo lo que posees, aunque tú te hayas esforzado, Dios mismo te ha dado la fuerza, la motivación, la valentía, el entusiasmo para que hagas tu trabajo, te ha puesto en gracia delante de otras personas, te ha abierto puertas y camino. Él ha sido el que te ha dado todo.
Por lo tanto, nosotros, entendiendo eso, no podemos hacer menos que dar. Tenemos que dar. Es parte de nuestra esencia. Yo creo, y quiero cerrar con esto este mensaje, yo creo que dar es inteligente. Si usted se acerca a algún asesor financiero, ellos dentro de su estructura de presupuesto y demás, siempre van a incluir un rubro que tiene que ver con ayudar a otros, que te ayuda a ser generoso con las demás personas. Es que todo lo que tiene que ver con finanzas y con bienes materiales no es un problema de dinero, es un problema de apego. Lo que hay en nuestra mente por el tema del dinero. Cuando nosotros estamos apegados y nuestro corazón está afectado, enfermo por el dinero, no pensamos con claridad. Ya sea porque tenemos mucho o poco, pero tenemos una enfermedad materialista. El materialismo es un cáncer en nuestros bolsillos. Si hay algo que tenemos que hacer primero cuando queremos sanar nuestras finanzas, pagar nuestras deudas, tener libertad financiera, ¿sabe qué es? Librarnos del materialismo. Y si hay algo que la Biblia nos enseña a hacer, es a liberarnos del materialismo, porque de hecho no puede haber un hijo de Dios que sea un hijo o un servidor del dinero. La Biblia lo dice, no puedes servir a Dios, señores, o amas a uno o amas al otro, no puedes amarlos a los dos por igual. Nosotros amamos a Dios y somos libres del materialismo, por lo tanto, los recursos financieros se producen y podemos dar a otros en diferentes cantidades. Dios te va a dar lo que considera que tú puedes manejar, y en tu capacidad y en tu inteligencia está dado cuánto es. Porque en la medida en la que tú creces en tu conocimiento de finanzas, de economía, de todo el tema de la inversión, del ahorro y todo lo demás, en esa medida significa que estás aprendiendo a administrar, a hacer presupuestos, a vivir adecuadamente con lo que ganas. Esa inteligencia está demostrando, inteligencia financiera, está demostrando que Dios te puede dar más, porque tú mismo estás mostrando que tienes esa capacidad. Entonces no se trata tanto de pedirle a Dios que nos dé milagros como si se tratara de ganarnos la lotería. Se trata de que sepamos administrar lo que tenemos, pero no con un pensamiento materialista. Nosotros tenemos un problema, y es que le ponemos número a todo, le ponemos número a nuestras finanzas en todos los casos. Pero sabes, cuando se trata de la matemática del reino de Dios, los números pasan a un segundo plano. La Biblia dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando tú te sientas forzado a dar, mejor no des, si se trata de Dios. Porque Dios ve tu corazón. Dios quiere, pues no es que no te va a doler a veces, pero quiere que lo hagas con deseo, con desprendimiento, con voluntad, con alegría en tu corazón, sabiendo que eso que estás dando, lo das con amor para el Señor. Eso le interesa al Señor. Nosotros somos muy diezmo. Como la iglesia tenemos un problema con nuestras finanzas, porque cuando pensamos en las finanzas en el reino de Dios, inmediatamente nuestra cabeza se secuestra con el diezmo. Y el problema que tengo, el único problema que tengo con el diezmo, no digo que esté mal, sino el único problema que tengo con el diezmo es que nosotros lo ponemos como el estándar máximo cuando el diezmo es el estándar mínimo. Y pensamos que solo tengo que pensar en mi 10% y estoy feliz delante de Dios. Y sabe, la Biblia me habla de generosidad, de dar mucho más y de seguir el ejemplo de mi Padre Celestial que lo dio todo. Y tú no solamente tienes dinero, tú también tienes otros recursos, tienes habilidades, tienes conocimiento, tienes tiempo. ¿Cuánto de todo eso estás dándole al reino de Dios? ¿Cuánto de todo eso le estás dando a la gente que necesita? Por eso tenemos que aprender a liberarnos de estos números y saber que no está mal que des un 10% si te ayuda a organizarte dentro de tu presupuesto, pero nunca aspires a eso como el máximo que puedes dar. Y recuerda que no solamente tienes que dar dentro de su obra, que debes hacerlo también, porque bueno, pues aquí nosotros también contribuimos con otros que tienen necesidad, pero hay otras a los que tú les puedes dar, hay gente cerca de ti que puede hacerlo. Cada vez que la iglesia promueve alguna ayuda a alguna persona en alguna necesidad,
Involúcrate, aunque des un poquitito, separa de tus presupuestos siempre algo para dar, no en función de cuánto dinero tengo o cuánto dinero doy, sino con una actitud en tu corazón que demuestre que tú estás siendo y estás haciendo lo que la iglesia debe ser y debe hacer en esta tierra.